Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rebeca y el día de hoy vamos a ver el tema de afirmando nuestra identidad con Jesús por Semana Santa. Para eso les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 75. Esta va a ser la historia bíblica de la negación de Pedro. La historia va a ser tan importante que se ve repetida en los 4 evangelios, en las siguientes citas de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Aquí tú vas a poder encontrarlas y leerlas. Pero ahora vamos a verlo en un video. ¿Qué crees que hará Caifás con ese Jesús de Nazaret? Recibirá su merecido, junto con los hombres que lo siguen. Tú eras uno de los que estaba con Jesús el Galileo. No sé de qué hablas. Ese hombre estaba con Jesús de Nazaret. Juro que ni siquiera conozco al hombre. Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. ¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco al hombre! Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Como vimos en el video, Jesús le había dicho a Pedro que antes que cantase el gallo, él iba a negarlo. Y fue así como sucedió. Sin darse cuenta, Pedro lo negó e incluso juró el no conocerlo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la identidad? Bien, primero vamos a empezar definiendo qué es la identidad. La identidad va a ser el conjunto de características propias de cada individuo, desde las más básicas hasta las más complejas, como son la nacionalidad, nuestros gustos, nuestras creencias y nuestros valores que van a ir formándola y que nos van a hacer diferentes el uno del otro. Entonces, ¿cuál era la identidad de Pedro? Algunas características importantes de Pedro que van a formar su identidad son, por ejemplo, su oficio. El oficio de Pedro era de pescador. Él junto a su hermano pescaban en una barca cuando Jesús los llamó para que sean sus discípulos. Asimismo, Pedro venía de lo que era Galilea, la provincia de Galilea en Israel, por lo cual él era un galileo, y la gente también lo podía identificar. En cuanto a su personalidad, se conoce que Pedro era un discípulo muy impulsivo y a veces un poquito renegón. Sin embargo, lo que define más a la identidad de Pedro es que él era un seguidor de Cristo, y uno de los principales discípulos que lo acompañó en todo su ministerio. Ser seguidor de Cristo era parte fundamental de la identidad de Pedro, y cuando Pedro niega a Jesús y el conocerlo 3 veces, negó 3 veces también parte de su identidad y se negó a sí mismo. Nuestra identidad se va formando conforme nosotros vamos creciendo, pero a partir de lo que es la etapa de la adolescencia y hasta la juventud, nuestra identidad va a estar puesta a prueba, tal cual como pasó con Pedro. Poniéndome a mí misma como ejemplo, podríamos decir que mi identidad empieza con mi nacionalidad. Yo soy peruana ya que nací en el país del Perú. Asimismo, mi profesión de ser maestra va a definir parte de mi persona. En cuanto a mis gustos, podría decir que a mí me encantan los perros. Y en cuanto a mis creencias y valores, yo soy seguidora de Cristo, ya que fui formada en un hogar cristiano y yo también decidí seguir con los mismos principios. Ahora, para yo negar mi identidad, podría en muchas situaciones negar mi nacionalidad. Tal vez en un partido de fútbol en el cual nuestra selección perdió, yo podría decir, no, yo no soy peruana. También podría negar diciendo que a mí no me gustan los perros, cuando en realidad, pues bueno, no sería nada cierto. E igual les puede pasar a ustedes. Tal vez ya les pasó o les va a pasar en un futuro, que les pregunten si les gusta algo o no les gusta algo, si creen en algo o no lo hacen, y ustedes por temor a quedar mal o por temor a que se burlen de ustedes, lo van a negar. Estarían negando parte de su identidad. Y eso no es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad y qué mejor manera que afirmarla con Jesús. En su momento, Pedro negó a Jesús ya que él tenía el gran temor de que su destino vaya a ser igual al que de él. Él tenía miedo de que también lo mataran.
de que también lo crucificaran o que le hicieran las mismas torturas que hicieron con el Señor. Al final de la historia se ve como Pedro llora amargamente por haber negado a Jesús, ya que él había negado a su maestro, a quien había estado junto con él y que le había enseñado muchas cosas. Y como habíamos dicho antes, había negado a parte fundamental de su identidad. Después de todo lo ocurrido, Pedro tuvo la oportunidad de poder mejorar lo que él había hecho. Él al final tuvo un papel de gran importancia en lo que fue la constitución de la iglesia primitiva. Jesús incluso le dejó a él encargado de lo que fue la iglesia. Y a pesar de que su muerte fue muy paradójicamente similar a la que fue la de Jesucristo, él nunca más lo volvió a negar. Muy bien, chicos, entonces yo los animo a que seamos sinceros con nosotros mismos y que no neguemos nuestra identidad. No tengamos temor de mostrar quiénes realmente somos y en quién nosotros creemos, sobre todo en esta Semana Santa en la cual recordamos el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Como dice el versículo, no nos avergonzamos del Evangelio. Que tengan una bonita Semana Santa y muchas bendiciones para todos.